La serie se llama El hombre que abrió su casa y cambió su destino, ¿no? Y ese Obed Edom es alguien que le abrió su casa a la presencia del Señor. Amén. Y tengo por ahora 12 mensajes de esos. ¿Cuántos? 12. Imagínense si usted se pierde uno. Pues se pierde la serie. Pero voy a tratar de, no es que lo vaya a predicar en 12 domingos, voy a mirar hasta cuándo el Señor me dirige, pero también voy a predicarlo por redes sociales, así que esté atento al canal de la iglesia, en fin. Pero tengo mucha palabra de Dios revelada para esta serie de Obed Edom, el hombre que abrió su casa y cambió su destino. ¿Cuánto quiere recibir el primer mensaje hoy? El mensaje de hoy lo he titulado Cuando Dios toca la puerta de tu casa. Cuando Dios toca la puerta de tu casa. Segundo libro de Samuel. Yo quiero que usted esté muy atento, por favor, porque esta palabra tiene muchos detalles y me corresponde explicarlos para que usted no solamente escuche un mensaje, una palabra, sino que pueda entender la historia bíblica. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, vamos a leer los primeros 10 versículos. Amén. Así que prepare su Biblia, abra su Biblia, encienda su Biblia, prenda su Biblia, haga lo que tenga que hacer o mire aquí a la pantalla. Leo la palabra de Dios. David volvió a reunir a todos los mejores soldados de Israel, que sumaban 30,000. Y partió de Baala de Judá contra su ejército para trasladar, Baala de Judá con todo su ejército para trasladar de allí el arca de Dios. Diga conmigo como si estuviera gritándole a su mujer, el arca de Dios. El arca de Dios. Como si estuviera gritándole a su esposo, el arca de Dios. Oh, tremendas mujeres, ¿no? Entonces, partió de Baala de Judá con todo su ejército para trasladar allí el arca de Dios. Palabra clave, el arca de Dios, donde se invocaba el nombre del Señor de los ejércitos que habita entre los querubines. Versículo 3. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba sobre una colina, y la pusieron sobre un carro nuevo al que iban guiando Uzá y Ahío, los hijos de Abinadab. Cuando sacaron de la casa de Abinadab el arca de Dios, Ahío iba delante del carro, mientras que David y todo el pueblo danzaban alegremente delante del Señor al son de instrumentos musicales de madera de haya, de arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Al llegar a la era de Nacón, versículo 6, los bueyes tropezaron y Uzá estiró la mano para sujetar el arca. Estiró la mano para sujetar el arca, pero, versículo 7, el Señor se enojó muchísimo contra Uzá por haberse atrevido a tocar el arca, y allí mismo hirió a Uzá y éste cayó fulminado. David entonces se puso muy triste de que el Señor hubiera dado muerte a Uzá, y desde entonces aquel lugar se llama Pérez Uzá. Versículo 9. David tuvo entonces temor del Señor. ¿Qué tuvo David? Temor del Señor. Y se preguntaba, ¿cómo puedo pensar en llevarme el arca del Señor? Entonces ordenó que en lugar de llevar el arca del Señor a la ciudad de David, la llevaran a la casa de Obed Edom el de Gad. El mensaje de hoy, ya usted ni se acuerda, ¿no? Cuando Dios toca la puerta de tu casa. Cuando Dios toca la puerta de tu casa.
Interesante historia, ¿verdad? Leída en 10 versículos de la palabra del Señor. ¿Qué encontramos en 2 de Samuel 6? En 2 de Samuel 6 encontramos una celebración nacional. Era algo nacional. Era un acontecimiento que involucró al rey, a 30,000 hombres del ejército y a todo el pueblo. Era algo nacional, pero que inesperadamente termina en tragedia, recordándonos que Dios es santo y que debemos acercarnos a Él conforme a su voluntad. Entonces, algo que debía ser fiesta y celebración nacional terminó en funeral. Y en David llenándose de temor. Y entonces es cuando aparece en el escenario un hombre casi desconocido llamado Obed Edom, como se llama en nuestra serie, Obed Edom. Ahí aparece un hombre desconocido con su casa, y entonces David ordena, por ese temor que ocurrió, guárdenme eso rápido, guárdenme esa caja, esa arca en esa casa. Y entonces Obed Edom, sin hacer nada, el arca del pacto, tocó a la puerta de su casa y la recibió. La recibió. Esto es interesante porque el arca había estado anteriormente en un tiempo en manos de los filisteos. Todos sabemos que, o la mayoría sabemos, y quiero enseñárselo, que el arca del pacto simboliza la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué simboliza? Era el lugar o el cofre o la caja donde se manifestaba el Señor. De hecho, el mismo pasaje en los versículos primeros lo dice, donde se manifestaba el Señor. Pero producto de las guerras, el arca terminó en manos de los filisteos, que era un pueblo pagano, enemigo. Y entonces los filisteos la guardaron, y por causa del arca, los filisteos tuvieron 7 años de plagas, de heridas, de maldiciones. ¿Por qué? Porque no honraban lo que simbolizaba, ¿qué? La presencia del Señor. Y por 7 años estuvo allá, hasta que Israel vuelve a recuperar el arca. Es como si de alguna manera Israel estuvo sin la presencia de Dios. ¿Cuántos años? 7 años. Y vuelve a recuperar el arca y la tiene en la casa de un hombre llamado Abinadab, que acabamos de leer, Abinadab. Y allí estuvo, dicen algunos, que por cerca de 70 años, por 70 años. Es decir, el reinado de Saúl, primer rey de Israel. Y ahora que David es rey, luego de que Saúl es desechado, David sabe que el arca es importante porque simboliza ¿qué? La presencia de Dios. Y David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, quiere tener la presencia de Dios en su reinado, a donde pertenece. Y entonces se le ocurre la brillante idea de trasladar el arca del pacto de la casa de Abinadab, donde la había cuidado, ¿verdad? Donde la habían cuidado por tantos años, se le ocurre traerla a el palacio o al lugar donde pertenece, allí la presencia del Señor. Y entonces es interesante porque en medio de la celebración el relato cambia completamente. ¿Por qué? Porque comienza con una gran celebración nacional. David tiene un deseo correcto: llevar el arca a Jerusalén para colocarla nuevamente a Dios en el centro de la vida del pueblo. Que entendieran que en su reinado Él no era el más importante, sino que el más importante era ¿quién? Dios. Pero en medio de la celebración el relato cambia completamente, y entonces lo que parecía una fiesta terminó en silencio, y lo que parecía una victoria terminó con un hombre muerto. ¿Y por qué ocurre eso? Porque Dios les recuerda a Israel una verdad que nunca se puede olvidar: que no basta con querer a Dios, sino que debemos acercarnos a Él de manera correcta.
Y entonces en ese preciso momento es cuando aparece el hombre del que casi no sabemos nada. El protagonista de la historia no es él, no es Obed-Edom. El protagonista de la historia es el arca del pacto, es David queriéndola mover, pero en ese momento, este hombre que no era el protagonista de la historia, no es un rey, no es un profeta, no es un sacerdote reconocido, simplemente un hombre cuya casa estaba disponible para Dios, y eso fue suficiente para cambiar la historia de su vida y de su familia. Literalmente, la presencia de Dios tocó a la puerta de Obed-Edom sin él pedirlo. Y es lo que sucede en nuestra vida. ¿Quién de nosotros estaba esperando la presencia de Dios? Él fue el que nos buscó a nosotros y no nosotros a él. Tocó a nuestra puerta. De hecho, Jesús lo dice en Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Y entonces la presencia de Dios tocó a la casa de Obed-Edom. Y entonces la pregunta en esta mañana es: ¿qué ocurre cuando Dios toca la puerta de una casa? ¿Qué ocurre? Este primer mensaje entonces de la serie, vamos a descubrir 3 verdades que responden a esta pregunta. ¿Cuántas? 3. La primera: cuando Dios toca la puerta de una casa, nos llama a obedecer su palabra. Cuando Dios toca la puerta de una casa, nos llama ¿a qué? A obedecer su palabra. Recordemos los primeros versículos. David volvió a reunir a todos los mejores soldados de Israel, que sumaban 30,000, y partió de Baala de Judá con todo su ejército para trasladar de allí el arca de Dios, donde se invocaba el nombre del Señor de los ejércitos, que habita entre los querubines. Estoy en la siguiente, por favor. Estoy volviendo a recordar el texto bíblico. Ahí está. Gloria a Dios. Entonces, donde se invocaba el nombre del Señor de los ejércitos, que habita entre los querubines. Mire lo que significa el arca. El lugar donde se invoca el nombre del Señor. El lugar donde habitan los querubines, que eran son los ángeles protectores de la presencia de Dios. El arca era algo como esto. Quiero que observen la siguiente imagen. El arca, según el diseño de la Biblia, ahí está. Quizás usted no alcanza a leer algunas cosas, pero yo se las voy a leer. El arca del pacto era un cofre sagrado donde Dios manifestaba su presencia en Israel. Fue construida por mandato de Dios en el monte Sinaí. Las medidas, los materiales y los planos se los reveló Dios a Moisés. Las referencias bíblicas ahí están: Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Y las dimensiones aquí están: 2.5 codos, eso es 112,5 centímetros. De ancho 1.5 codos, esto es 67.5 centímetros. De alto es unos 1.5 codos, esto es 67.5 centímetros, según Éxodo 25:10. Los materiales en que debían ser hechas también se las reveló Dios a Moisés. Debía ser hecha de madera de acacia, una madera especial, madera de acacia, y esa madera de acacia debía estar revestida de oro puro por dentro y por fuera. Y los querubines también, esos ángeles que están ahí, son los querubines de oro en los extremos, porque ellos son protectores de la presencia de Dios. Entonces son ángeles querubines, los más cercanos a la presencia de Dios son los querubines. Y entonces hay unos detalles claves. Por ejemplo, debía tener 4 anillos. Como usted puede ver, hay unas varas de madera que la atraviesan. Esas varas de madera también debían ser de acacia, revestidas de oro puro, ¿verdad? Y debían sobrepasar o pasar unos anillos para transportarla. Dentro de ella, Dios pidió que hubiera 3 elementos. Dentro, porque era una caja hueca, dentro debía haber el maná, ¿verdad? Una muestra del maná. Debía estar la vara de Aarón que floreció.
según Números 17:8, y las tablas de la ley, que eran los 10 mandamientos. ¿Esto para qué servía? Como objetos que daban testimonio del pacto entre Dios e Israel. Por eso este cofre, esta caja, esta arca simbolizaba, insisto, la presencia de Dios. No era cualquier cosa. Y entonces David, versículo 3, sacan el arca de la casa de Abinadab, que estaba sobre una colina, y, lea bien, la ponen sobre un carro nuevo. Diga conmigo, carro nuevo. Interesante. La ponen no en cualquier carro, la ponen en un carro nuevo al que iban guiando Uzá y Ahío, que eran los hijos de ¿quién? De Abinadab. Cuando sacaron de la casa de Abinadab el arca de Dios, Ahío iba delante del carro, mientras que David y todo el pueblo danzaban alegremente delante del Señor, al son de instrumentos musicales, madera de haya, arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. La intención, interesante, mover el arca. La forma no es la apropiada. El deseo es correcto, David quiere llevarla. Pero el que tú y yo tengamos un deseo correcto no justifica un método incorrecto. Porque el método lo había establecido Dios. La forma en que el arca debía ser movida, así como Dios dio los planos, Dios dio la forma de cómo debía ser movida el arca. ¿Quieres saber cómo era movida el arca? Mire la siguiente imagen. Debía ser movida de esta manera. Solo podía ser movida por los sacerdotes que Dios había escogido. Y hay unas lecciones ahí, ¿no? Interesantes. La forma en que debía ser movido. 4 sacerdotes, 2 adelante, 2 atrás. Esas varas nunca debían ser quitadas, nunca podían ser sacadas, y por eso eran para moverla. Ahí está la referencia, Números, libro de Números, sobre todo ahí en Números está toda esa información. ¿Quiénes debían transportarla? Los levitas, los sacerdotes, por mandato de Dios. Moisés los había asignado. Dentro de los levitas habían unos que se llamaban los hijos de Coat. Y los hijos de Coat eran los encargados de mover específicamente el arca. Y ellos sabían todo el protocolo. Se transportaba a través de esas maderas de acacia introducidas en los anillos del arca, y las varas debían permanecer y no debían retirarse. Y había todo un protocolo de trompeta, de todo esto. Entonces, la forma de transportarla no eran carros. La forma de transportarla no era con animales, y tampoco podía ser tocada por otra persona que no fueran los levitas. Entonces, David tiene un anhelo grandísimo. Oiga, yo me voy a llevar el arca, pero se la va a llevar de una manera que Dios no había dicho. En otras maneras, eso es hacer las cosas de Dios no a la manera de Dios, sino como a mí me pegue y me dé la regalada buena voluntad. Y eso me suena tanto a lo que estamos viviendo hoy en día en el modernismo. Porque yo busco de Dios, pero a mi manera. Y a la gente le gusta eso, hermano querido. ¿Usted busca a Dios? Sí, yo busco, a mi manera. Yo llevo el arca a mi manera. Es más, le compré un carro nuevo al arca. Nadie le había comprado carro nuevo. Yo se lo compré para que se moviera mejor. Y entonces es buscarle formas humanas a la búsqueda de Dios. Pero es que Dios no se busca como a mí me dé la gana. Dios se busca como Él dice que se tiene que buscar. Y no le gusta a la gente eso. De por Dios, quieren hacerlo a su forma, a su manera. Hermano, es así. No, pero yo lo hago así. No, pero es que hay que orar así. Sí, pero a mí me dio una forma nueva de orar. Hay que leer la Biblia. Sí, pero yo no la leo. Yo la medito y la escucho de esta manera.
aplica para congregarse, para cantar, para todo el mundo busca una forma a su gusto. Pero I'm sorry, no es a tu gusto ni a mi gusto. Es como Dios lo ha establecido. No podemos hacerlo como nos guste a nosotros. Quizás hay cosas que Dios nos va a pedir que no nos gustan. Y entonces aquí uno aprende 3 principios, y es: Dios no acepta que las buenas intenciones sustituyan su voluntad. Tú puedes tener buenas intenciones, pero están fuera de la voluntad de Dios. La obediencia para Dios siempre es más importante que tu creatividad. Tú puedes ser muy creativo, pero si no eres obediente, puede ser muy lindo. Trajiste carro nuevo para transportar mi arca, pero yo no te pedí eso. Yo te pedí que fueran 4 sacerdotes. La presencia de Dios nunca debe manejarse, administrarse según nuestras ideas, sino según su palabra. Entonces el cristiano está llamado a ajustarse a la palabra. Esta es la palabra, yo me ajusto a lo que dice la palabra. Pero ¿qué ha hecho la iglesia y el cristiano hoy en día? Yo soy seguidor de Cristo y empiezo a ajustar la Biblia a mí. Entonces no es el domingo el día del Señor, es el martes. ¿Por qué? Porque el martes que tengo break. ¿Cómo así no dice que es el domingo? Ay, no les gusta eso, ¿verdad? Digan no amén. Que hay que orar y buscar a Dios. No. Yo no tengo tiempo para eso. Que hay que amar a mi prójimo. No, que me ame él a mí primero. Yo no tengo por qué amarlo. Que qué bueno que le abra la puerta de mi casa a Dios. Yo ¿para qué le abro? Dios sabe mi corazón. Y entonces buscamos siempre una cosa, hermano, y eso está equivocado. Porque el deseo correcto no justifica un método incorrecto. El problema no era falta de pasión. David tenía pasión. El pueblo tenía pasión. No era un problema de visión. David tenía la visión correcta, mover el arca. No era un problema de intención. David tenía buenas intenciones. Pero el problema era otro. Intentaron hacer la obra de Dios a la manera del hombre. Y cada vez que el hombre intenta mejorar lo que Dios ya estableció, termina produciendo un desorden y un problema. Entonces lo que debía ser de bendición terminó en un funeral. Y aunque el carro era nuevo, la desobediencia era vieja. Tú puedes ponerle todo nuevo a Dios, pero Dios quiere obediencia nueva, no vieja. El carro era nuevo, pero la desobediencia era vieja. La misma tentación del Edén. Lo haremos a nuestra manera. Y desde el Edén esto viene. Dios estableció algo desde el Edén y Adán dijo, no, así no se va a hacer, lo voy a hacer yo. Oiga, ¿cómo nos vemos reflejados nosotros en Adán? Dígame amén. Y por toda la Biblia se ve reflejado eso. No hay nada nuevo, la misma desobediencia vieja. Y hoy, queridos, la iglesia necesita recordar una verdad que nunca pasará de moda. No todo lo que funciona honra a Dios, y no todo lo que impresiona al hombre agrada al cielo. Entonces la pregunta correcta, mis amados, nunca debe ser ¿qué es lo que produce resultado? La pregunta siempre debe ser ¿qué es lo que dice el Señor? Porque el cielo nunca bendice la desobediencia solo porque tú tengas buenas intenciones. Dios no bendice tus buenas intenciones, Dios bendice tu obediencia. Mire que está solo, dígale, Dios quiere tu obediencia. Miremos el segundo, número 2. Cuando Dios toca la puerta, además de que nos llama a obedecer, nos llama a honrar su santidad. Dios es un Dios ¿qué? Santo. Otra vez, Dios es Dios santo. Y Él quiere que honremos su santidad. Mire que a nosotros los hombres nos gustan que nos honre lo que somos. Entonces el que estudia quiere que le honren sus estudios. No está mal eso. El que hace algo quiere que le honren eso que hace.
Resulta que Dios es santo y quiere que le honre su santidad, pero nosotros no hacemos las cosas con la santidad que Él pide. Recordemos los versículos. Versículo 6 del pasaje que leímos. Al llegar a la era de Nacón, el carro nuevo en que iba jalado por bueyes, tropezaron. Y Usa estiró la mano para sujetar el arca. No se vaya a caer. Pero el Señor se enojó mucho contra Usa por haberse atrevido a tocar el arca, y allí mismo hirió a Usa. Y este cayó fulminado, muerto en el instante. David se puso muy triste de que el Señor hubiera dado muerte a Usa, y entonces aquel lugar se llama Pérez Usa. David tuvo entonces temor al Señor y se preguntaba: ¿cómo puedo pensar en llevarme el arca del Señor? En otras palabras, yo no me voy a llevar un problema para mi casa. Yo no quiero eso ya. Hermano, dejó de danzar. La compra del carro nuevo se dañó. Y a primera vista, lo que hizo Usa parece un acto heroico, ¿verdad que sí? Hermano, usted ve que se está cayendo el arca se puede romper. ¿Cuánto no haríamos eso? Dígame la verdad. Pecador. Todo lo hubiéramos hecho. Lo que parecía un acto heroico resulta que fue la mayor irreverencia para Dios. Fue la mayor falta de respeto para Dios. Porque Usa creyó que su mano era menos impura que el suelo. Sin embargo, el problema no era el polvo del camino. El problema era que estaban desobedeciendo el mandato de no tocar el arca. ¿Agarró eso? Qué interesante. Porque esto me enseña a mí tres cosas que quiero que hoy le compartirle. La primera, que la familiaridad nunca debe producir irreverencia. A ver, quiero ubicarlo un poquito. Usa, en la casa de su papá Abinadab, había estado el arca por ¿cuántos años? 70. Es decir, que toda la vida Usa y Ahío, los dos hijos, había un tercer hijo también, pero la historia menciona solo dos. Toda la vida había visto el arca mientras creció. Es decir, era un objeto familiar para él. Pero el peligro no es el objeto. El peligro es la familiaridad que tengo con el objeto. Y esto me llama la atención, algo interesante, porque nosotros podemos volver o podemos estar sin darnos cuenta acostumbrándonos a ser cristianos. Es decir, que se vuelva una familiaridad cantar. Canto porque canto. Alabo porque alabo, sirvo porque sirvo. Voy porque voy. Se vuelve una ¿qué? Rutina, una familiaridad. Es decir, él tenía tanta confianza para decir: es mejor mi mano que el suelo. Y Dios dice: no, déjala caer. Porque yo quiero tu obediencia, no la puedes tocar. Aunque parezcas un héroe, estás siendo desobediente. Y es mejor obediente que héroe. La santidad de Dios no cambia porque nosotros nos acostumbremos a ella. Entonces nos acostumbramos a venir a la iglesia y a no valorar lo santo que es una reunión como esta, por ejemplo. Lo santo que es una oración en privado. Lo santo que es una canción. Y finalmente usted no le está faltando el respeto ni a los de la alabanza, ni al pastor, ni a su familia porque no haga el altar. Usted le está faltando el respeto a Dios. Usted está haciendo un Usa que vuelve familiar lo santo. Gracias por su entusiasmo. El verdadero encuentro con Dios siempre produce reverencia.
Tiene que haber reverencia. Pastor, eso es religión. No, eso es reverencia. Reverencia. ¿Cuántos alguna vez han ido a una planta eléctrica, o por lo menos saben que es una planta eléctrica, una compañía donde hay? Imagínense que un trabajador toda la vida trabaja en la planta eléctrica, por 20 años, 30 años, tiene normas de seguridad, reglamentos, pero se vuelve tan familiar el estar ahí que un día, sin darse cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, quebrantó una norma, y ese día solo le bastó para... Y no puede levantarse el hombre y decir, pero solamente fue un día, electricidad. Nosotros no le hemos faltado a Dios el respeto un día, ni una ocasión, muchas veces, porque hemos desobedecido lo que Dios quiere. ¿Sabe? El mayor peligro para un creyente maduro no siempre es el pecado. Hay algo peor que el pecado, y es cuando perdemos el asombro por la santidad de Dios. Porque el pecado tiene solución con arrepentimiento, pero cuando alguien no respeta a lo santo de Dios, es peligrosísimo. Entonces no respeta. Resulta que dos personas en su casa o en cualquier lugar reunidos, ahí está el Señor, pero no puede haber el respeto. Y esto es muy importante, porque la santidad de Dios no la podemos tratar con ligereza, mis hermanos. Tiene que ser tratada con excelencia, con respeto. Yo creo que Usa veía el arca, la conocía, había crecido cerca de ella, y precisamente ahí está el peligro, cuando la familiaridad produce descuido. Lo extraordinario entonces comenzó a parecer común, y cuando el arca se movió, Usa reaccionó como cualquier persona reaccionaría. Pero Dios no llamó a su pueblo a reaccionar como cualquier hombre, lo llamó a obedecer. Por eso es que hay dos clases de cristianos: los que creen en Cristo y los cristianos obedientes. Gracias por su amén. ¿Y sabe qué discípulo es el que el Señor lo considera su verdadero discípulo? No el cristiano, el obediente. Porque por lo menos la Biblia dice en el Nuevo Testamento que los demonios tienen algo a su favor. También creen en Dios como usted, pero tiemblan cuando creen. Es decir, hay demonios que le tienen más respeto a Dios que muchos cristianos. No le gusta eso, yo sé que no le gusta. Al final se va a componer, tranquilos. ¿Sabe? El peligro de la iglesia no siempre es el pecado escandaloso, porque nos escandalizamos. Adulteró, pecó, robó, y tú le faltaste el respeto 50 años de tu vida. Pero eso no es escandaloso. Perder el asombro es un gran pecado. Cantar sin adorar es otro pecado. Predicar sin ser quebrantado es otro pecado. Servir sin reverencia es otro pecado. Es más, venir cada domingo sin pasión, quédate en casa. Otros pastores los invitan, yo los he hecho, no mentira. Sí, es verdad. Sin pasión, sin reconocer que seguimos estando delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que tú viniste a adorar al Rey, que tú viniste a exaltar al Rey. Qué bueno que te encontraste con amigos, qué bueno que pudiste servir, qué bueno que yo pude predicar. Pero si Dios no está en lo que haces, entonces no estás honrando al Rey de Gloria. Alguien diga amén a eso, por Dios. Es al Rey de Gloria, es al Señor. Y nosotros no podemos perder de vista eso, no podemos. Porque eso es tocar el arca. Eso es tocar el arca. Y finalmente, lo tercero que sucede cuando Dios toca la puerta es que nos invita a abrirle el corazón. ¿A qué nos invita? A abrir el corazón. Dios quiere que le abramos el corazón. Versículo 9.
Dijimos que David tuvo entonces temor del Señor. Y se preguntaba, ¿cómo puedo pensar en llevarme el arca del Señor? Lo que ya dije, ¿cómo yo me puedo llevar lo que debía ser mi bendición se volvió un problema? Entonces le ocurrió una brillante idea, versículo 10. Ordenó que en lugar de llevar el arca del Señor a la ciudad de David, la llevaran a la casa de Obed-Edom. En otras palabras, si va a pasar algo, que pase donde Obed-Edom. Yo quiero, hermano querido. Yo creo que David era medio mexicano, hermano. Eso no. Digo, de esta yo me zafo. Yo me echo jabón. Se me ocurrió una buena brillante idea. Obed-Edom, yo siento del Señor. Cuando uno quiere algo, que uno quiere que la gente haga algo, no hay palabra mejor que yo siento del Señor, hermano Obed, que hospede el arca en su casa, porque es un privilegio. Ay, Dios bendiga a David. Pero sabe, mientras otros retroceden por temor, la fe abre la puerta. Lo que era un problema para David se volvió una oportunidad para Obed-Edom. Otros retroceden por temor, otros dicen no, el arca del pacto, no. Pero Obed dice, bueno, pues si tocó. Obed-Edom pudo haberle rechazado, porque si finalmente mató a Usa, pues antes de que me mate el rey. Pero su fe cambió algo ahí. ¿Y sabe por qué? Porque las mayores bendiciones comienzan cuando hay un acto de obediencia. Es decir, mientras los desobedientes estaban deshaciendo de un problema, gracias, el obediente dijo, bueno, sí Señor, yo lo hospedo. Y el arca que había matado a otro, por la obediencia de Obed-Edom, bendijo su casa. Alguien diga amén. Bendijo su casa. Entonces una decisión puede transformar generaciones enteras. Y de eso se trata los próximos mensajes, porque la casa de Obed-Edom empieza a prosperar, sus hijos a ser bendecidos. En 3 meses, en la casa de Abinadab estuvo 70 años y no pasó nada, pero en la casa de Obed-Edom en 3 meses pasó prosperidad. Sus hijos llegaron a los pies de Cristo, fue transformada su casa. Algo empezó a pasar diferente porque obedeció mientras los otros desobedecieron. Y esto me enseña que cuando todos retroceden, Dios busca una casa dispuesta. Ay, ya por eso yo me cansé de decirle, abra su casa, ábralo. Usted verá si le abre el arca del pacto al Señor. Usted verá si le abre la puerta. Es más, si le da la gana de no abrírsela, es un problema suyo. Pero uno está que Global Houses, que altar, que Padre de la Gloria. Como si la bendición fuera para mí. Usted verá si toca el arca, si no le abre la puerta al arca, eso es problema suyo. Dios sigue siendo Dios y yo sigo siendo Fran. Gente que me ama, gente que me odia, sigo siendo Fran. Pero a veces Dios llega a nuestra vida en momentos inesperados y en medio de circunstancias que no elegimos. Obed-Edom no eligió eso. La puerta de su casa fue tocada por Dios y obedeció. La pregunta no es si la oportunidad parece cómoda. Yo sé que es incómodo hacer un altar familiar. La pregunta no es si la oportunidad parece cómoda, sino si estamos dispuestos a abrir la puerta cuando Dios llama. Porque Dios está llamando a los hogares, está llamando a las familias.
Dios quiere meterse a los hogares donde están Netflix, donde está Amazon, donde está YouTube, donde está Facebook, donde está Instagram. Dios quiere meterse en tu vida privada. Dios quiere meterse en tu matrimonio. Dios quiere meterse en tu economía. Dios quiere meterse en tus sentimientos. Dios quiere meterse en tus hijos. Dios quiere meterse en lo que quizás puede ser que a ti no te importe, pero Dios quiere meterse, pero le seguimos cerrando la puerta. Le seguimos cerrando la puerta. Obed-Edom dijo: no, yo sí se la abro. Yo se la abro. Y el versículo 11 termina diciendo: el arca se quedó 3 meses en la casa de Obed-Edom, y Dios bendijo a él y a su familia. Dios bendijo a él y a su familia. Conclusión: cuando Dios toca la puerta de una casa, busca corazones que honren su santidad y estén dispuestos a abrirle la puerta. ¿Recibe eso? Preguntas que llegan para reflexionar. ¿Qué puertas siguen cerradas en tu vida para Dios? No me digas: yo tengo todas las puertas abiertas. No. Hay alguna puertita que falta. Perdón, ¿qué nos falta? Segunda pregunta para reflexionar: ¿dónde has reemplazado la obediencia por buenas intenciones? Tú no vas a ser salvo por buenas intenciones, tú vas a ser salvo por obediencia. Hay gente que va a morir queriendo hacer algo bueno y nunca lo hizo. Tuvo buenas intenciones. 3. ¿Se ha vuelto común para ti la presencia de Dios? Es decir, ¿lo sagrado se ha vuelto común? Y número 4, ¿está Cristo realmente en el centro de tu hogar? Sí, pastor. Es más, yo tengo un cuadro que dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. Y tengo otro cuadro que dice: yo en mi casa serviremos a Jehová. No nos congregamos, pero servimos a Jehová. Y tengo otro cuadro que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero ni oramos, pero habitamos al abrigo del Altísimo. No lo metamos mentiras. ¿Está Cristo realmente en el centro de tu hogar? Otra vez, ¿está Cristo realmente en el centro de tu hogar? Por eso la propuesta de corazón es esta. La siguiente imagen: sea un Obed-Edom, sea un bendito Obed-Edom. Reciba el arca, recíbala. Honre la presencia de Dios en su casa. Honre al Señor. Reúnase con los suyos. Que no quieren, van a querer algún día. No se canse. La Biblia dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. Yo he contado hasta el cansancio el testimonio de mis padres. Mi mamá empezó una casa. Yo conocí al Señor en una casa. A la iglesia no fui, sino hasta después. Yo empecé a ir a la iglesia como a los entre 15 y 16 años. Pero entre los 9 años y los 15 siempre fue en casa. Mi mamá prestaba su casa para, en ese tiempo se llamaban grupos de oración. Y venía una señora, yo lo he contado mucho, una señora llamada Alice Vargas. Y ella era una viejita, descalzas, con los pies sucios, llenos de tierra, que ensuciaba nuestra casa bonita. Y yo la miraba y me daba bronca. Yo: esta vieja cochina. Es lo que yo pensaba en ese momento. Yo no pensaba: ay, entró la sierva del Señor. No, no es mentira. Esta vieja ni se baña. Y compartía la palabra.
Yo tenía 14 añitos y ahí le enseñaba la Biblia a mi mamá y oraba por nosotros. Y yo le hacía la mala cara a la vieja. Yo como que todos los martes venía yo, otra vez esta vieja. Y mis hermanos, yo por lo menos le hacía mala cara, me veía la cara, mis hermanos ni salían. Pero ella insistió, martes, cada martes, con su Biblia rayada, resaltada, una bibliota grandota. Me acuerdo que tenía un bolsillito de esa Biblia y metía cosas, sobres. Con esos sobres nos decía, mire, ofrenden. Yo decía, esta vieja se está robando la plata. Y mi mamá más tonta que le da la plata. Y entonces orábamos y terminábamos rápido porque a las 6 llegaba mi papá, era escondidas de mi papá. Entonces la sacaba rápido, hermana Alice. Y después mi mamá decía, mi hijo, no le vaya a decir nada a su papá. Yo soy una tumba, mamá, con celular e internet, pero no. En todo caso, cuando necesite un favor, arreglámoslo todo. No. Y así, cada martes, por años. Eso no fue que, ay, al mes ya cambió, no. Años, denle. Como a los 14 años yo comprendí. Después mis hermanos, a los 16 me entregué a Cristo de corazón. Ya no era porque mi mamá me obligaba o me llevaba, es porque ya Cristo me confrontó. Y entonces busqué al Señor y luego mis hermanos. Y entonces ya no era a escondidas, sino que íbamos a la iglesia. Y entonces mi papá un día se dio cuenta y dijo, ¿qué están haciendo ustedes? Yo dije, no, papá, pues buscando a Dios. Y papá, buscando a Dios. Y nosotros somos católicos, apostólicos y re malos. Toda la familia ha sido re mala, mijo. Yo dije, sí, papá, pero... Y es más, le tengo una buena noticia. Me acabo de registrar en el seminario bíblico. Y se paró, dio la vuelta y se fue y me dejó de hablar. Pero pasaron los años. Y entonces ya no era Alice, porque Alice ahora era la hermana Alice. Ya no era la vieja sucia, ahora era la vieja querida. Hermana Alice, como la amo. Ensucie la casa si quiere. Y entonces ella fue la que nos discipuló, nos enseñó a nosotros. Ya partió con el Señor. Y el cambio de mi papá no ocurrió a los 5 años, ni a los 6, ni a los 7, ni a los 10, ni a los 15, ni a los 20. Después de los 20, hermano. Y tuvo que procesarlo Dios. Y tuvo que muchas cosas Dios. Pasó por un cáncer. El COVID casi se lo lleva. Y ahora después de tantos años, todos los domingos, mi hijo, yo fui a la iglesia. La palabra se trató de todo. Va a la iglesia ya y luego me dice, mándeme el link para escuchar. Saludos, papá, Dios le bendiga. Estoy triunfando. Pero eso no fue de la noche a la mañana. Entonces a veces olvidamos y nos volvemos como Abinadab, 70 años sin que pase nada. Pero de repente en 3 meses Dios puede hacer lo que no hizo en 70 años. Dios puede manifestar su gloria, cambiar tu matrimonio, cambiar tu finanza, restaurar los tuyos. Alcanza a los que están en tu país, allá en otro lugar. Alcanza, quizás hay un cambio, una transformación. Ese hijo rebelde que pensó que no, esa hija que pensaste que no, ese otro que decía no, hasta aquí, mamá, yo me voy de la casa, esto, lo otro. Ese hijo que quizás se casó mal será restaurado. Ese hijo, ¿por qué? Porque Dios tiene planes y propósitos. Si Dios no tuviera planes y propósitos, no te hubiera escogido. ¿Sabe por qué? Porque